Profesionales que elaboramos este proyecto, creemos que una información completa y detallada sobre los cuidados que necesitan vuestros hijos os ayudará a adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que os permita hacer frente a la enfermedad y controlarla mejor. El programa de educación sanitaria consta de 5 sesiones informativas. La primera sesión, el Portacat. Actualmente, todo niño que es diagnosticado de una enfermedad oncohematológica es portador de un reservorio subcutáneo. El Portacat es un acceso cómodo de muy larga duración y compatible con una vida infantil normal, deporte, baño o juego. Consta de una cámara metálica y en su parte superior con una cámara de plástico de silicona autosellante, que va unida a un catéter también de silicona que es radioopaco. En esta diapositiva podéis ver varios accesos donde pueden ir colocados los packs o reservorio subcutáneo. En esta otra diapositiva está reflejado cómo accedemos por punción percutánea al reservorio de vuestros niños. ¿Qué se necesita para su implantación? Ya que estamos en un hospital pediátrico, vamos a necesitar un cirujano pediátrico, una anestesia general y un quirófano. ¿Para qué vamos a necesitar el reservorio subcutáneo? Para la obtención de muestras sanguíneas, para realizar todos los controles hematológicos que van a necesitar vuestros niños y para la administración de medicación, quimioterapia, sueros, etc. Os preguntaréis si al puncionar el Portacat vuestros niños van a sentir o no dolor. Bien, para que os hagáis una idea, cuando nos hacen un análisis hemos de atravesar los nervios de la piel y los nervios de la vena, mientras que cuando vamos a puncionar el Portacat solamente vamos a tener que lesionar los nervios de la piel. Todo y con ello, como lo que se pretende es minimizar al máximo todo tipo de dolor en nuestros niños, tenemos la pomada Embla, que es una pomada anestésica que os daremos en el hospital y que tenéis que ponerla 1 hora antes como mínimo de la punción del Portacat y dura su acción 4 horas. Este es el apósito para cubrir la pomada y así es como llegará vuestro niño a la unidad para hacer la analítica o acceder al Portacat. Una vez lleguéis a la unidad, bien sea urgencias, hospital de día o la planta de oncología, lo primero que hará la enfermera es retirar la pomada Embla, mirar cómo está esa piel, limpiar y acceder por punción percutánea al Portacat. Una vez hecha la punción, vamos a tapar, así va a ser como va a quedar el reservorio subcutáneo. Y cuando esté vuestro hijo pinchado y en estas condiciones, podréis ir a cualquier consulta, a desayunar, a rehabilitación, hasta que tengamos que hacer servir este reservorio. ¿Qué cuidados precisa el reservorio subcutáneo tras su colocación? Si no está sellado, esto quiere decir si no lleva una solución de suero fisiológico y heparina que enfermería debe colocar dentro del reservorio, debe permanecer siempre conectado a un sistema de perfusión, es decir, cuando vuestros hijos estén en planta estarán conectados a un sistema de perfusión o bien cuando estén en el hospital de día y estén con tratamiento. Algo que tenéis que saber y que nos tiene que llamar la atención es que la aguja utilizada por enfermería debe ser sustituida cada 7 o 10 días, que la piel que recubre el Portacat debe permanecer siempre seca, que se deben evitar los golpes fuertes en la zona del reservorio y que una vez dado de alta, cuando habéis terminado ya todo el tratamiento, el reservorio subcutáneo será comprobado y sellado, es decir, recambiaremos esa dosis de heparina y suero fisiológico cada mes. ¿Qué signos de alerta deben llevaros a hacer una consulta médica respecto al Portacat? Cuando estéis en casa y bañéis a vuestros hijos, debéis apreciar siempre que no haya un enrojecimiento, picores o descamación sobre la zona de la piel del Portacat. Eso podría significar un signo de infección local y requerir
una pomada antibiótica. La aparición de zona enrojecida de color azul o de aspecto grisáceo es un signo que también nos lo debéis comunicar. Un golpe importante en la zona del portacat y, sobre todo, lo que sí que hacemos hincapié y tenéis que tener muy presente es que la aparición de fiebre 24 horas después de manipular el reservorio subcutáneo siempre es una urgencia que se debe comunicar. Empezamos con la segunda sesión, que vamos a hablar sobre la quimioterapia y sus efectos. Efectos secundarios. En primer lugar, ¿qué es la quimioterapia? La quimioterapia es un conjunto de fármacos que van a llevar vuestros hijos que van destinados a atacar a la célula en cualquier momento de su multiplicación. Tiene un inconveniente que es que no selecciona la quimioterapia, no sabe seleccionar las células cancerosas, sino que actúa sobre todas las células sanas y que se están multiplicando en el organismo. Y al actuar de esta manera es lo que nos produce los efectos secundarios. Para que vayamos entendiendo qué células son las que se van a ver implicadas en los efectos secundarios, vamos a hablar en primer lugar de los componentes de la sangre. ¿Qué son los glóbulos rojos o los hematíes? Son las células que transportan el oxígeno a todas las células del cuerpo. Las plaquetas son necesarias para la coagulación de la sangre y los glóbulos blancos o leucocitos son las células que luchan contra las infecciones. De estas vamos a hablar muchísimo. Y el plasma es la parte fluida de la sangre. ¿Qué efectos secundarios tiene la quimioterapia sobre las células de la sangre? La anemia, la leucopenia y la plaquetopenia. ¿Qué es la anemia? Es la disminución de los glóbulos rojos y vamos a ver una serie de signos y síntomas en vuestros niños. Será la palidez, el decaimiento, estarán cansados y habrá una pérdida de apetito. La leucopenia, que es la disminución de los glóbulos blancos, recordamos que son las células que nos defienden de las infecciones, al bajar favorecen las infecciones. Y la plaquetopenia o trombocitopenia es la disminución de las plaquetas y nos va a favorecer las hemorragias. ¿Cómo actuar delante de la presencia de cualquiera de estos problemas? Anemia. Si hay anemia, debéis poneros en contacto con el personal sanitario en caso de cansancio anormal, de palidez o de pérdida de apetito. Si aparece fiebre de 38 grados, ponerse en contacto siempre con el personal sanitario. No administrar aspirinas, no supositorios y no poner nunca el termómetro rectal. La plaquetopenia. Si aparece una hemorragia, habrá que presionar la zona localmente y si ésta no cede, acudir al servicio de urgencias. Si cede, comunicárselo igualmente a vuestro médico. Durante todo este periodo en que vamos a estar colaborando con vuestros hijos, sobre todo vosotros en casa, hay algo muy importante que es el lavado de manos. Vamos a hablar de cómo hacerlo. Hay que mojarse las manos con abundante agua, aplicar jabón cubriendo la mano entera y que haga espuma, lavarse las manos un mínimo de 15 segundos. Si no tenéis nada con que controlarlo, podéis cantar el cumpleaños feliz. Lavar la superficie entera de la mano, las partes de atrás, entre los dedos, incluyendo siempre los pulgares. Enjuagar las manos con las palmas hacia abajo. Y utilizar siempre toallas de papel o de tela de un solo uso. El porqué es porque las toallas normales que utilizamos más de una vez pueden contener bacterias. Utilizar la misma toalla de papel o de tela, una vez secado, para cerrar el grifo. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de los efectos secundarios sobre las células sanguíneas y ahora vamos a hablar de los efectos secundarios de la quimioterapia sobre la piel y las mucosas. Las células de las mucosas están continuamente recambiándose, por lo cual son muy sensibles a los efectos de la quimioterapia, especialmente la mucosa del tubo digestivo. Es frecuente la inflamación de la mucosa bucal, la aparición de aftas, vómitos o intolerancia alimenticia. Debemos aliviar las infecciones de la boca como la estomatitis. Os vamos a enseñar cómo.
En primer lugar, la higiene bucal de vuestros hijos es algo importante. ¿Cómo hacerla? Cepillado de dientes después de cada comida con un cepillo, sobre todo blando, y un gel que contenga flúor. Y también podemos hacer enjuagues bucales en casa con medio vaso de agua, un cuarto de cucharadita de sal por su poder desinfectante y un cuarto de cucharadita de bicarbonato porque disminuye la acidez de la saliva. Otras medidas a seguir importantes en la higiene diaria sería el baño, haciendo especial énfasis en los orificios naturales, es decir, en el ano. Cuidar la limpieza de las uñas. A través de las uñas, si las uñas están algo sucias, los niños pueden rascarse y si hay leucopenia, es decir, si están bajitos de células que nos defienden, a través de esa erosión podemos adquirir una nueva infección. No intercambiar alimentos que hayan ido a la boca de alguien, es decir, en la mesa, pues bueno, lo típico que a veces se hace, me das una patata, etcétera, esto no debemos de hacerlo y que use cada uno sus propios utensilios, tanto de higiene personal como a la hora de comer. Hay otros efectos secundarios de la quimioterapia importantes como son los efectos sobre el cabello. ¿Qué debéis saber? Primero, que no todos los tratamientos producen la caída del cabello, aunque sí la mayoría, que la pérdida del cabello puede ser parcial o total, que la caída suele ocurrir 3 o 4 semanas después de iniciar la medicación, que el cabello crece 2 o 3 meses después de su caída y que normalmente vuelve a crecer en la misma textura, aunque hay veces en que eso no es así y puede cambiar la textura o el color. ¿Qué cuidados debéis tener con el cabello de vuestros hijos? El cabello ralo debe llevarse limpio, corto, para camuflar la alopecia parcial. El cabello debe lavarse como cualquier otra parte del cuerpo, utilizando un champú suave. Usar gorros de algodón, nunca de poliéster, ya que no transpiran y dan picor. El uso de pelucas en las niñas, en las adolescentes y, algo importante, cobertura a la exposición del sol, del viento y del frío. Y estimular siempre a vuestros niños a que utilicen objetos que mejoren su aspecto y que se vean mucho más favorecidos. Hay algo importante donde vosotros en esta parte podéis colaborar muchísimo, que es la alimentación de vuestros hijos. Hay una frase que debéis tenerla muy presente. El niño oncohematológico no come porque no quiera, no come porque no puede muchísimas veces. ¿Por qué no puede? Puede tener alteraciones del gusto, puede tener dolor, puede tener náuseas o vómitos, anorexia o pérdida de apetito o sensación de estar lleno, sensación de plenitud gástrica. ¿Qué consejos prácticos os vamos a dar para la alimentación de vuestros niños? En primer lugar, horario libre y elegir los alimentos que más le gusten. Que las comidas sean pequeñas y frecuentes. Que los líquidos se les dé mejor fuera de las comidas. Y que preparemos la alimentación de manera atractiva, como si fuera más bien un juego. Condimentar adecuadamente los alimentos. El agua, el zumo de frutas, el té, los enjuagues bucales para eliminar los sabores extraños de la boca. También podéis hacer cubitos con varios sabores de frutas. Evitar introducir, esto es muy importante, nuevos alimentos durante las 24 horas antes y después de la quimioterapia en niños menores de 1 año. Son recomendables los helados, los batidos de leche, los flanes, las natillas, la horchata. ¿El por qué? Contra más mejor nutrido esté vuestro niño, mejor tolerancia a la quimioterapia. Por eso, como fuente, recomendamos los helados como fuente importante de proteínas, los helados, los batidos, las horchatas. El pollo lo toleran bastante bien, pero el huevo también, el pescado también, pero muchas veces la carne roja no quieren comerla tanto, no pasa nada. Mientras tomen queso, legumbres, leche, frutos secos. Conviene suplementar siempre las comidas para aumentar el aporte de calorías y de proteínas. Los suplementos mejor aceptados y tolerados son los que se adicionan a la leche, como por ejemplo
Podemos poner, pues, a añadir siempre colacao, hacer una bechamel añadiendo leche condensada, añadir leche condensada a 250 de leche normal, etc. ¿Qué ocurre cuando vuestro hijo está con unos leucocitos bajos y entonces tiene llagas, aftas, llaguitas bucales? En primer lugar, proporcionar la comida que sea suave, que sea líquida o semilíquida. Más bien alimentos fríos, nunca calientes. Evitar los alimentos picantes y ácidos. Tomar bebidas a base de leche y, sobre todo, importantísimo, en cuanto aparezca una afta, una llaga, consultar con el médico para ver qué tratamiento tenemos que seguir. Algunas veces, a pesar de que preparamos todo lo que es la parte del estómago para que no vomiten ni tengan náuseas, es posible que durante los primeros 2 días puedan tener náuseas o vómitos. ¿Qué hacer? Evitar ofrecer las comidas preferidas para que no las aburran, tomar bebidas y alimentos que sean suaves y fríos, las comidas sobre todo que sean pequeñas y frecuentes, los alimentos que sean de bajo contenido graso, evitar alimentos calientes y de aromas fuertes, porque muchas veces, pues por ejemplo, vamos a suponer que hemos hecho un caldo o hemos hecho lentejas, en el momento de quitar la tapadora, todo ese vaho les invita a que tengan náuseas y a que vomiten. Mejor que coman alimentos secos y sobre todo tomar el antiemético prescrito por vuestro oncohematólogo media hora antes de las comidas. En el periodo de neutropenia, recordamos qué es la neutropenia. La neutropenia es la bajada de leucocitos, ¿vale?, que favorece también las infecciones. ¿Qué hemos de hacer con la comida? En primer lugar, cocinar muy bien todos los alimentos, evitar comidas crudas o que apenas estén cocinadas, evitar productos no pasteurizados, evitar los quesos maduros, evitar frutas y vegetales crudos, carnes crudas no deben estar en contacto con comidas preparadas, evitar las aguas contaminadas, muchísimo mejor que durante este periodo se utilice agua embotellada, y tomar zumos envasados o pasteurizados. Normas de conducta a seguir después del alta hospitalaria. Vamos a dar algunos consejos para que una vez en casa y con vuestra familia os puedan ayudar a llevar mejor toda esta nueva etapa. En primer lugar, aunque os parezca un poco duro, sería evitar la sobreprotección. El por qué hablamos así es la experiencia que vamos teniendo año tras año. Al niño lo que le da normalidad es que se le trate con normalidad, no con sobreprotección. Por lo tanto, la sobreprotección solamente nos va a servir para angustiarle, para que no entienda qué está pasando. No limitar su actividad más de lo preciso. Si él se encuentra bien porque está en casa, va a ser él mismo el que se va a limitar. Si quiere jugar, es que puede jugar. Evitar que el niño se aproveche de la situación. Si un niño se hacía la cama o ponía la mesa, cuando esté en casa y se encuentre bien, puede hacer la cama, puede poner la mesa exactamente igual que sus hermanos. Debe dormir en su cama, también por lo mismo, para dar normalidad a la situación. Siempre dar respuesta a sus preguntas. Si en algún momento no sabéis qué contestarles, simplemente podéis decir, mira, esto no lo sé, pero vamos a apuntarlo y vamos a hablarlo con las enfermeras o con los médicos el próximo día. Evitar los regalos. Muchos niños nos encontramos que porque vienen a pincharse y no lloran, se les hace un regalo. Y antes pasábamos de regalar pues un cromo y ahora pasamos a regalar juegos de la Play. No tiene ningún sentido. Y como algo a subrayar, informar siempre a los hermanos de la gravedad de la enfermedad que tiene el niño. La escuela. Respecto a la escuela, es importantísimo ayudar a vuestro hijo a que se reincorpore lo antes posible, durante los periodos en que no esté en el hospital y que pueda ir al colegio. Por lo mismo, porque es lo que a él le da normalidad y le da continuidad de futuro. Fomentar las visitas de sus compañeros al hospital de una manera sistemática. Informar al maestro de las ausencias a clase de vuestro hijo. Además, llevaréis un informe
y el hospital se pondrá en contacto si es necesario con el tutor de vuestro hijo. Informar al maestro de la situación y sobre todo poner énfasis en las enfermedades infecciosas, es decir, los colegios ya tienen la norma de informar siempre que hay una enfermedad contagiosa, pero con muchísimo más cuando hay un niño con una enfermedad como vuestros hijos. Al maestro hay que recalcarle que debe tratar al niño con absoluta normalidad, porque cuando va a la escuela es que está en perfectas condiciones. Insistir en la escuela en que no administre ninguna medicación, en que no hay que vacunar a los niños sin antes consultarnos y fomentar la comunicación siempre con el colegio. Respecto a los deportes, va a haber un periodo en que no va a ser posible, pero va a ser vuestro oncólogo o hematólogo, vuestro médico, en definitiva, quien os diga cuándo puede empezar a hacer algún deporte, pero sobre todo que no sea deporte de contacto, deporte que sea pues como rugby, que puede hacer daño en el portacat. Otro punto importante son las vacunaciones. Respecto a las vacunaciones, tenéis que saber que no tenéis que vacunar a vuestros niños nunca sin consultar al hospital. Esto en primer lugar. Y también si el niño ha sido trasplantado, como referencia tenéis que saber que hasta que hayan transcurrido 3 meses después del trasplante no se puede iniciar ningún tipo de vacunación. Por lo tanto, en principio sería no y siempre consultando con el hospital. Las mascotas. Muchos de vosotros a lo mejor tenéis mascotas y otros estáis pensando quizá en comprarle alguna mascota a vuestros niños. Si este es el caso, no es buen momento para comprar ninguna mascota, pero si las tenéis, pues bueno, lo único que hay que hacer es tener a la mascota bien vacunada, que esté con una visita al veterinario y en caso sobre todo de que se tengan gatos, cambiar la arena higiénicamente cada día y sobre todo que no lo hagan vuestros niños. Llegamos a un punto importante que creo que os puede ayudar muchísimo. ¿Qué situaciones requieren que os pongáis en contacto con el equipo sanitario? La más importante, si de todo lo que hemos hablado os queda claro esto, todo nuestro trabajo habrá merecido la pena. La fiebre. Si vuestro hijo tiene fiebre de 38 o más, en primer lugar, administrar el antitérmico prescrito por vuestro médico y recordar que nunca hay que dar aspirina, que no hay que aplicar supositorios ni termómetro rectal y que es imprescindible poneros en contacto con el equipo sanitario o acudir al hospital, a urgencias. Si vuestro hijo ha sangrado, poner una toalla o un paño limpio sobre la zona que sangre y presionar. Si la hemorragia es nasal, mantener a vuestro hijo en posición sentada con la cabeza hacia abajo, hacia adelante y presionar durante 10 minutos. La nariz, fuerte en el puente de la nariz. Si deja de sangrar, bien. Si no, entonces hay que acudir con tranquilidad al hospital para terminar con la hemorragia nasal. Si vuestro hijo ha sangrado, si la hemorragia no cede, estará indicado acudir al servicio de urgencias de nuestro hospital, pero también hay que ver que no sangre por la orina o que no sangre por las heces. Por lo tanto, siempre que haya un sangrado por nariz, no pasa nada, no hay que asustarse, pero sí que hay que tenerlo en cuenta y mirar siempre las heces y la orina. Otro problema que puede surgir es que cualquier problema que surja en el reservorio subcutáneo, lo que dijimos, que esté roja la piel o que haya hinchazón o que se haya dado un golpe, es motivo para consultar a vuestro equipo médico. Si vuestro hijo ha estado en contacto con una enfermedad infecciosa, esto es muy importante. Alejar a vuestros hijos lo máximo que podáis de cualquier persona que sepáis que tiene una enfermedad infecciosa. El profesor, la escuela de vuestro hijo deberá estar informado de que os avisen si existe el riesgo de contagio de alguna enfermedad exantemática, varicela, sarampión, y si crees que tu hijo ha estado expuesto a alguien con varicela, llamar inmediatamente a vuestro médico. No subir a la planta y, más que nada, ni ir al hospital de día por riesgo de contagio. Nos vamos a explicar. La varicela, que es una enfermedad altamente contagiosa y normal entre los niños,
Es una enfermedad producida por el herpes zóster, varicela zóster, y que tiene un periodo de incubación de entre 10 y 20 días hasta la aparición de los primeros granitos, los primeros exantemas. Durante el periodo en que vuestros hijos están con esta enfermedad, con una enfermedad oncohematológica, si tienen varicela, si se contagian de varicela, pueden tener graves complicaciones. También deciros que si vosotros creéis que ha estado en contacto con alguien que pueda tener varicela, llamar y venir enseguida, porque durante las 96 horas después de haber tenido ese contacto con la varicela existe una medicación que hará que si vuestros hijos tienen que desarrollar la varicela, lo hagan de una manera mucho más normal, sin tanto peligro. Pero es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Otras situaciones que os deben llevar a llamar a la planta o a vuestro médico. Si un día veis que vuestro hijo tiene dificultad al andar, pues no sería normal y deberíais llamarnos. Si el niño presenta dolor de cabeza, le duele alguna zona del cuerpo o tiene un malestar general, si estando ya normal en casa, es un motivo de consulta, de llamar o de venir. Si tiene dolor al orinar o tiene dolor abdominal, también es una consulta que debéis de hacer. Si aparecen áreas enrojecidas por su cuerpo, lo mismo. Y si además presenta vómitos sin motivo, también tenéis que venir al hospital o como mínimo debéis de llamarnos y poneros en contacto con el equipo médico. Si refiere problemas de visión, lo mismo. Si aparecen efectos secundarios al tratamiento, sobre todo las llagas, estreñimientos o diarreas, siempre debéis de llamar. Si se muestra deprimido o con cambio de carácter, también. Y si se os plantea alguna duda que no pueda esperar a la siguiente visita, también. ¿Qué medidas os pueden ayudar a llevar mejor la enfermedad? Cuando nos toca venir a ingresar, acudir al hospital con libros, con cuentos, con juegos, con la manta, con la sábana, con algo que haga referencia a la habitación donde vuestro hijo se sienta bien. Anotar en un cuaderno todas las dudas sobre los síntomas, la medicación, los incidentes que ha habido en casa, todas las dudas que os hayan podido plantear, las escribís y nos las preguntáis. Acompañar siempre a vuestros hijos durante las punciones. ¿Qué quiere decir eso? Durante todo el tratamiento va a haber un punto, unos días puntuales en que va a tener punción. Pues hay que decirle, vamos a ir al hospital, vamos a estar unas horas, te van a hacer una punción, explicar que no va a sentir dolor, que le van a dormir, pero que vosotros vais a acompañarles desde el hospital de día a la UCA, a hacerle la punción y vais a estar esperando para volver con ellos al hospital de día. No van a ir solos a ningún sitio. Discutir siempre con vuestros niños cualquier problema que a ellos se les plantee respecto a cualquier técnica, lo que les duele, lo que le hace miedo, lo que sienten dolor, etc. Y comunicárnoslo siempre para poderlo solucionar lo mejor posible. Otras medidas que os pueden ayudar. Explicar siempre todo lo que se le va a hacer. No se puede engañar a los niños y decir, no, no te van a pinchar. Sí, le vamos a pinchar. Lo que ocurre es que hay muchas maneras de explicarle dependiendo de la edad que tenga vuestro niño. Nunca mentirles. El niño oncohematológico nos da siempre una oportunidad. Si le mentimos, tanto si sois vosotros como si somos nosotras, perdemos esa oportunidad y nunca más van a confiar en nosotros. Si se sabe que les va a caer el cabello, pues hay que hablarlo con anticipación, hay que explicarles que es posible que les caiga, que tendrán que llevar un gorrito o bien que llevarán peluca y tenerlo todo preparado. Comentar con vuestro médico cualquier problema y sobre todo discreción al hablar con otros padres. Esto nos referimos más a lo que es el hospital de día, que como sabéis o como veréis, pues una cama está al lado de la otra. Y vosotros pues os conocéis de planta y porque estáis pasando pues todos un mismo proceso. A veces los niños se hacen los dormidos y las noticias no siempre son las mejores en algún momento y tenéis la tendencia de que habláis respecto a lo que está pasando o cómo os sentís. Y el niño esto puede entenderlo como algo que no va bien. Por lo tanto, discreción al hablar delante de vuestros niños. Otra forma de colaborar
en el tratamiento de vuestros hijos es administrando el factor. Os preguntaréis qué es el factor. Bien, el factor es una medicación que contribuye a acortar el tiempo de aplasia, es decir, el tiempo de neutropenia, y estimula una colonia de eritrocitos. El factor es una medicación se pone subcutánea y que en algún momento del tratamiento de vuestros niños tendréis que administrarla. Os vamos a enseñar aquí cómo hacerlo y os lo iremos recordando cada vez que sea necesario, hasta que vosotros estéis seguros de hacerlo. En primer lugar, recordar siempre lavarnos las manos. Os vamos a dar nosotros todo el material. Vais a necesitar en casa gasas o algodón, alcohol, una jeringa que os vamos a dar nosotros de insulina, una aguja de carga, que es una aguja gruesa, y una aguja de insulina. Aquí veis cómo lo que vamos a hacer primero es coger el líquido de este vial y pasarlo al vial que hay polvo. Una vez tenemos el líquido dentro de este vial, lo que haremos es agitarlo muy suavemente para no producir espuma y cogeremos la cantidad prescrita por vuestro médico. Puede ser un vial entero, pero puede ser 0,3, 0,6, lo que el médico haya prescrito. Cambiaremos la aguja y pondremos la aguja de insulina y entonces lo que vamos a hacer es ¿dónde vamos a pinchar el factor? El factor se pincha en el brazo, en el deltoides, y la forma de desinfectar, por eso lo hemos puesto como si fuera betadine para que lo veáis, es de forma circular, no de arriba a abajo, porque lo que hacemos si no es arrastrar los microorganismos que puedan haber de arriba a abajo. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es mojar el alcohol y de manera circular durante 3 veces de dentro hacia afuera y tendremos la zona desinfectada. Así es como nos quedará y así es como debemos coger el pellizco del brazo y de manera perpendicular vamos a introducir la aguja para administrar el factor. El pinchazo no duele, lo vais a poder comprobar, es mínimo, lo que sí ocurre es que el líquido pica. Bien. Si es un niño pequeño y es una cantidad pequeña, podemos ir deprisa, pero si es un niño que ya tiene más de 3 años o es un adolescente, simplemente vamos a ir a su ritmo. Te pica, quieres que paremos, paramos y continuamos. Pero ya que sepáis que el pinchazo no es un pinchazo que duela, pero sí que este líquido, cuando os dicen para, es porque pica. Bien. Quitaremos y lo que no tenemos que hacer nunca es cuando nos ponen una inyección en el culete intramuscular, siempre lo que hacemos es que lo que queda, apretarlo para disolverlo. En este caso no. En este caso no hemos de apretar porque la administración es subcutánea y ella misma se tiene que ir absorbiendo. Por lo tanto, si os sale como un abón, como una picadura, al contrario, quiere decir que está muy bien puesto. ¿Vale? Podemos dejarlo al aire o bien podemos poner una tirita. ¿Qué facilidades tiene? Pues el factor primero, que colaboráis activamente en el tratamiento de vuestros hijos. Después, que si os vais fuera no tenéis que estar pendientes de llevar a vuestros niños al ambulatorio. Además, pensar que cuando llevamos factor es porque estamos bajitos, por lo tanto ir al ambulatorio es un riesgo de poder coger otro tipo de infecciones y que es algo que realmente los niños cuando lo han probado no quieren que les pinchemos nosotras, prefieren que lo haga su mamá o su papá. Muy bien. Aquí recordar esto, que no hay que presionar. Y hasta aquí nuestro programa de educación sanitaria. Esperamos que realmente os hayamos podido ayudar. Cualquier duda, cualquier problema que tengáis que se os ocurra, todo el equipo está a vuestra disposición y hasta siempre. Muchas gracias.